Mis queridos Mice, en este video quiero compartirles de qué trata todo este tema y este asunto de la mecánica de la realidad, obviamente desde la perspectiva de este personaje que ustedes llaman Mariano Acosta y también desde la perspectiva psicodélica que personalmente también me tocó. Y antes de comenzar con este tema, quiero recordarles, como en todos los videos de todos mis contenidos, que ni el naranjón ni yo les estamos recomendando el uso de ninguna sustancia, no les estamos recomendando vayan y hagan psicodélicos y acuérdense de la verdad y encuentren su propósito, porque finalmente esto no es así. A pesar de que este canal habla de temáticas psicodélicas, habla de mis viajes, de los viajes de mis amigos, de mis experiencias, en fin, este canal de cierta manera está orientado a experiencias psicodélicas, pues también más allá de toda esta psicodelia estás tú, y los psicodélicos sin tu intención y sin nada de ti no son nada, son una pues materia que está ahí, son un hongo que está ahí puesto, son un cartoncito que está ahí y que son total y completamente irrelevantes sin ti, que tú eres la máxima sustancia en esto, tú eres la sustancia de las mismas sustancias. Sin ti, sin tu mente, realmente esto no es posible. Tú haces que todo esto sea posible. Y desde mi perspectiva, que me tocó a mí vivir desde toda esta perspectiva psicodélica, recordé a través de estos mecanismos, porque finalmente siguen siendo una herramienta en este juego, recordé cómo funciona la mecánica de la realidad, porque si estamos en un juego, si la vida es un juego, si es una ilusión, es un holograma, tiene y debe de tener mecánicas como todo, como el videojuego que tú estás jugando, como los parques de atracciones a los que vas, todo tiene una cierta mecánica y que a veces por estar sumergido en el mismo juego no recuerdas esta mecánica hasta que te pones a observar a conciencia, que es lo que me permitieron hacer los psicodélicos de cierta manera, diluir el ego en ese momento y decir, ok, soy más que un personaje, soy más que este individuo que llamo Mariano Acosta, soy un espíritu, una esencia en este cuerpo teniendo esta experiencia humana. Y esto es algo que siempre he estado desde niño y siempre quiero aclararlo mucho, porque en realidad las sustancias siempre fueron el medio, no fueron la sustancia que me reveló, no sé, o los hongos que me dijeron, oye May, no, simplemente actuaron como el medio. Y ya como lo habíamos platicado en otros videos, Argenis y yo, en el tema de la música, son cosas, son temas, sensaciones, emociones, y todo esto ya estaba dentro de uno. Sin embargo, al ponerle la perspectiva psicodélica y al usar esto como una herramienta consciente o inconscientemente en el momento que sí me tocó, pues recordé mucho de la mecánica de la realidad y todos estos como temas espirituales que hoy se manejan, que la ley de atracción, que si esto es un holograma, que si estás en un sueño, que si esto es un videojuego. Básicamente, pues en esta experimentación psicodélica pude realmente experimentar muy a conciencia cómo es este tema de la mecánica de la realidad. Porque si bien estamos en un juego, y siempre les estoy mencionando que esto es un juego de las maneras que ustedes se quieran imaginar, desde la manera más simple de, mira, pues sí es un juego y me levanto y voy al trabajo y hago esto, hasta de verdad estás en un juego, o sea, de verdad esto es un juego. Y de verdad, si tú juegas un videojuego, en cualquier plataforma favorita que tengas, ya sea Xbox, Nintendo, lo que sea, te vas a dar cuenta que sigue un poco las mismas mecánicas que sigue en la vida, simplemente que pues las gráficas son otras, cambian, ¿no? Un poco el algoritmo, ¿no? No te das cuenta que estás en un juego hasta que te haces consciente y empiezas a observar. Cuando tú te das cuenta, cuando recuerdas la mecánica de la realidad, o si tú quieres recordarla de alguna manera, el primer paso, al menos que yo pude distinguir en toda esta experimentación psicodélica, fue la observación. El observar la realidad como es en estados psicodélicos me permitió no nada más recordar cómo funciona la mecánica de la realidad, sino me permitió, ya con el ego diluido, ir a esas dimensiones mentales en donde pues sí está el manual, están estos estados alterados de la conciencia, en donde me permitieron recordar, yo mismo me permití recordar a través de esta misma mecánica. Y esta misma mecánica tiene muchísimas cosas. Es como cuando vas a un parque de atracciones y de repente quieres ver la mecánica del juego, pues te asomas y dices, mira, esta palanca hace esto, mira, estos rieles van por acá, este güey está haciendo esto, este cabrón está encargado de manejar esto. Pues lo mismo sucede
con la mecánica de la realidad en el nivel cuántico. Todo es cuántico básicamente, y por cuántico me refiero a que esta mecánica, así como la observas, esta realidad, así como la observas, tiene su propia mecánica, tiene su propio funcionamiento más allá de lo físico, más allá de lo que podemos percibir. Y esto normalmente se percibe en psicodélicos o hasta en meditación, sobre todo en psicodélicos es como muy, pues bastante obvio y detonante en el momento, porque es como pum, de repente estás en ese estado alterado de conciencia en el que no nada más lo sabes, tienes esa certeza, sino que lo ves. Ves la programación del código de este videojuego holográfico y claro que dices, bueno, pues esto es una proyección mía, ¿no? Porque ¿quién más está viendo esto más que yo, que soy el observador, ¿no? Y sabes que cada personaje en este juego de la vida es su propio universo, es un propio universo, un mini gran universo que está por ahí y que finalmente es proyección tuya también. Lo interesante de esto es cuando nosotros hacemos la comparación, o al menos así me pasaba a mí y así me pasa. Vámonos, Naranjón, ándele, ya está aquí, ya se quiere ir el cabrón. Cuando realmente cuando realmente recordé esto, fue haciendo la comparativa hasta precisamente con una montaña rusa. Me acuerdo que fue de los trips que tuve con Candy Flip, uno de los trips más fuertes. Es que realmente recordé que estaba en un videojuego y que como un videojuego tiene sus mecánicas, tiene sus reglas, tiene su manera de funcionar. Cualquier juego, un videojuego mecánico, lo que tú quieras, esta realidad también tiene sus ciertas mecánicas que normalmente se confunden o normalmente se llegan a diluir pues con cosas místicas, con cosas religiosas, se llega a diluir con ciencia, se llega a diluir con espiritualidad, con filosofía, con todos estos temas se llega a diluir y se llega hasta a tomar de una manera pues ya nada neutra, se llega a tomar hasta de una manera polarizada. La mecánica de la realidad, me guste o te guste a ti o no, es lo que es, y aunque tú no quieras creer en la ley de la atracción, aunque tú no quieras, es algo que existe. Es como si tú no quieres creer digamos, como en esto de la gravedad. Si tú te avientas de un edificio, muy probablemente no vas a volar. ¿Por qué? Por tu programación, por las leyes del juego, como está escrito. No sé, a lo mejor no es algo que quieras poner en prueba, y es algo que yo tampoco quiero poner en prueba. Sin embargo, sé que mi subconsciente, y también sé por experiencia y por lo que está almacenado aquí, que si yo me llego a aventar de un edificio, muy probablemente me llegue a suceder algo que no me vaya a beneficiar o vaya a tener alguna experiencia que sea muy negativa o hasta dolorosa dentro de este juego. Lo importante de comprender la mecánica de la realidad es que funciona a diferentes niveles, tanto físicos como no físicos. Lo que nosotros llamamos las leyes de gravedad o las leyes físicas no son nada más que los códigos de programación de este juego. Es para que tú sigas una cierta estructura, es para que nosotros podamos comprender esta realidad densa físicamente. Esta es la realidad, digamos, que podemos sentir como densa, porque aquí tenemos esto que llamamos materia. Una de las frases que me ayudó a decodificar la mecánica de la realidad parece una frase muy mística, y sin embargo, si le quitamos el misticismo, lo religioso y todo lo paranormal a esta frase que dice como es arriba es abajo, precisamente tú comprendes que como es arriba, como es un videojuego, lo mismo es en tu realidad. Simplemente el algoritmo es más complejo, es más tan complejo y tan sofisticado que no te acuerdas que estás en un juego, se te olvida que estás en un juego y de repente estás sumergido en las tramas, en el drama, en fin, en lo que sea. Y cuando te pones a observar en estados psicodélicos o en cualquier estado que realmente lo hagas a conciencia, en mi caso fue con psicodélicos en su momento, pude recordar la mecánica de la realidad al simplemente observarla, al simplemente estarla, pues sí, observando como es, sin enjuiciarla, sin decir esto es bueno, esto es malo, esto es el nuevo orden, esto es no sé qué. Simplemente la observé por lo que es, y en ese momento la mecánica de la realidad frente a tus ojos se comienza a revelar, o comienzas a recordarla de una manera más consciente y más amplia. ¿Por qué? Porque no nada más la estás percibiendo en un estado alterado de tu conciencia que te permite realmente analizarla fuera del juicio del ego, fuera de sus creencias, fuera de todas estas programaciones que tú pudieras tener aquí. Tú ves la mecánica de la realidad por lo que es. Recapitulando después de unos fumes, es verdad que la mecánica de la realidad en la perspectiva de este personaje pues fue a través de este proceso psicodélico, a través de estas experiencias psicodélicas. Es cierto que sí jugaron un papel muy importante. Sin embargo, quiero recordar también que la mecánica de la realidad
todos los jugadores, cada personaje la tiene en su interior. Por eso es que siempre en todos los videos que ustedes van a ver de este contenido, siempre les digo, la verdad está en tu interior, tú que me estás viendo, porque eso es la única verdad que tú puedes tomar pues por verdad, porque la verdad eres tú en sí misma. Esto que llamas Mariano no te está compartiendo ninguna verdad más que la propia perspectiva pues que ha vivido, ¿no? Y qué mejor testimonio de magia pues que mi propia experiencia. Esto sin ningún afán de venderte ninguna verdad más que compartirte mi propia verdad. Valga, qué paradoja tan loca. Y por eso es que no me creas nada, simplemente compruébalo por ti mismo. Y parte de toda esta mecánica de la realidad pues sí, fue a través de hacer estos trances profundos en los psicodélicos. Una de las mecánicas de la realidad, una de las maneras o de las reglas de este juego de la vida, y por reglas no me refiero a que las tienes que seguir porque si no un dios, una entidad te va a castigar o vas a obtener un premio o vas a trascender. No, esto quiere decir que si tú juegas el juego por estas reglas o sigues esta mecánica y eres consciente de cómo funciona, tu estancia en este sueño, en este holograma, en esta realidad, como tú quieras llamarlo, esta Matrix latiz, va a ser mucho más agradable, llevadero y lleno de paz que si tú desconoces enteramente la mecánica de la realidad. Uno de las primeras reglas o una de las primeras mecánicas es que solo es real... ¿Qué pasó, pinche naranjón? No vayas a tirar la guitarra, naranjón, ¿eh? Una de las primeras reglas que yo pude recordar de esta mecánica de la realidad, estando en estos estados alterados de conciencia o en estos estados profundos meditativos de trance, pues fue realmente que es real a lo que yo le esté dando mi atención. Afortunadamente esto me pasó, digamos que antes de pandemia, y fue todo un proceso en ese momento, lo pongo así, de realmente yo comprobar por mí mismo esta frase de lo que crees, creas. Esta frase fue muy ya estoy como... Una de las primeras reglas que yo recordé, por decirlo así, dentro de estos estados meditativos profundos de la conciencia que uno puede acceder en estados psicodélicos, pues fue esta frase de lo que tú crees, lo creas, lo que crees, creas. Esto yo no lo leí de ninguna parte, o si lo leí se guardó muy profundo en mi subconsciente y brotó hasta ese día. Aquí fue una de las primeras reglas, aunque muy sencillas, las más importantes, porque esto de si lo crees, lo ves, es que si tú crees en eso, lo vas a ver, pero tú nada más en tu perspectiva individual, no importa qué otras personas, esto va más allá de cualquier cosa física. Toda la realidad comienza de aquí adentro. Esto es muy importante. Ya en magia tiene otros nombres, o aquí afuera ya pueden, pues todas estas, digamos, como reglas del juego o la mecánica de la realidad, pues sí, muchas veces se ven diluidas en todos estos temas, en la espiritualidad sobre todo, en la ciencia, en la filosofía. Se tiende mucho a pensar que esta mecánica de la realidad tiene que ver con eso, y muchas veces no y sí. En este caso, esta frase de lo que crees, creas, me permitió hacerme consciente que existe una mecánica que, te guste o no, está sucediendo en estos momentos, así como cuando tú estás arriba de una montaña rusa, están sucediendo cantidad de cosas que tú no te estás dando cuenta porque estás bien metido en el juego. Pues lo mismo sucede cuando estás en estos estados alterados de la conciencia. Digamos que pudieras ver al operador que está haciendo que la máquina suba, digamos que puedes ver al de las luces, digamos que puedes ver que todo esto es una especie de set multidimensional cuántico que está sucediendo en miles de realidades al mismo tiempo, ¿no? Esto quiere decir que pues efectivamente tú no te estás dando cuenta que estás en un juego, que estás en una obra de teatro, y está tan bien diseñado este juego que se te olvida, y cuando estás en estos estados es cuando puedes observar cómo se desarrolla esta mecánica de la realidad, lo cual me lleva a esta frase en la cual me di cuenta que le estaba dando mi poder de creencia y atención a cosas que realmente no me beneficiaban mucho en ese momento, y pude cuestionarme también a conciencia si era realmente lo que yo quería experimentar y si era realmente donde yo quería poner mi foco de atención, porque si estoy poniendo mi foco de atención en cosas que no quiero experimentar, las voy a estar creando constantemente en mi realidad. Comprender esta primera regla de la realidad o esta mecánica
de lo que crees, creas, es muy importante. Y vuelvo al mismo tema, se diluye en filosofía, se diluye lo que crees, creas. Y no, esto es una regla muy real del juego, te guste o no. Si tú le das tu poder de atención a esa emoción, va a ser real para ti nada más. Si tú te estresas, el único estresado vas a ser tú. Los demás están en su propia realidad individual. Toda la realidad comienza de aquí adentro, de tus creencias. Entonces, sí, las creencias son bastante importantes porque activan lo que tú haces, lo que tú consideras real en este mundo, ¿no? Obviamente tienes creencias que ya son creencias default, creencias que son colectivas también y que forman parte de este juego de la vida, ¿no? Tú sabes que existe un mundo, tú sabes que existe un determinado país, tú sabes que existen determinadas cosas, determinados objetos, y no nada más yo, sino tú también. Esto hace que esta realidad individual sea una realidad colectiva, que no nada más la estoy imaginando yo, sino tú también, y que a final de cuentas somos piezas exactamente del mismo fractal, teniendo cada uno su propia realidad individual. Obviamente todas estas frases que pueden venir de la mecánica de la realidad o de todo esto que yo les llegue a mencionar, se llegan a diluir de pronto entre muchas cosas. He procurado que en este canal y sobre todo más en los videos de Patreon, en donde ustedes pueden encontrar pues más a detalle cómo funciona esto de una manera más específica. Muchas, ya son 30 y tantos videos, 36, 37 videos hablando de la mecánica de la realidad. Se ha procurado que tanto Argenis como yo que estamos aquí se exprese esto de una manera muy neutra, voy a lo mismo, sin diluirlo, hasta sin sustancias, ¿no? O sea, esto lo puedes tú alcanzar sin sustancias, simplemente se te comparte, obviamente desde mi perspectiva, porque realmente también los psicodélicos, si uno los ve como herramienta, pueden funcionar a favor en tu realidad. En mi caso muy particular, no creo que sea el único en el mundo, sin embargo, en este caso muy particular que llamas Mariano, sí, pues la experiencia psicodélica me llevó a recordar la mecánica de la realidad de una manera muy consciente, y que existen diferentes reglas en este juego de la vida y que no necesariamente por reglas quiere decir que pues te las está mandando un Dios para que las cumplas y que si no las cumples te va a mandar al infierno. Pues eso es un dogma religioso de aquí que es total y completamente falso. La verdadera mecánica de la realidad no le importa si tú eres buena o mala persona, no le interesa nada de eso. La verdadera mecánica de la realidad sucede cuando tú te haces consciente y congruente de tus actos. Lo que dices es lo que haces, lo que piensas, eres congruente contigo mismo. Ahí es cuando comprendes que la realidad no se hace al azar, la realidad no es una cuestión de suerte, no es una cuestión que se inventó sola. No, esta realidad es algo que tú estás proyectando, te guste o no. Entonces, la mecánica de la realidad es lo que es, no le interesa nada de los temas de la espiritualidad, no le interesa ni la filosofía, tu creencia de Dios o no. La mecánica de la realidad funciona de cierta manera como lo funciona, por ejemplo, también la ley de atracción, que forma parte de la mecánica de la realidad y que una vez más esto a veces se llega a diluir, y lo menciono mucho en temas como espirituales o en temas de filosofía o lo que sea, ¿no? Y que va más allá de eso, va más allá de cualquier etiqueta religiosa. Tan solo el simple hecho, por ejemplo, de algo tan sencillo como y cotidiano como lo es la Biblia. La Biblia describe perfectamente la mecánica de la realidad, muy mezclada en una serie de dogmas y de relatos muy fantásticos y llenos de metáfora, que se llegan a confundir y llegan a estar todos confundidos de que si dijo esto, lo otro, y no, en realidad la Biblia, si también le queremos quitar todo lo místico, pues en realidad es un manual que está adulterado en el juego de la vida, muy adulterado por sociedades secretas, por ocultismo, por muchas cosas que al final hacen que se pierda la esencia. La Biblia es básicamente el manual del juego de la vida. Lo que ha sucedido en este juego también, y lo vamos a ver con esta misma frase de cómo es arriba es abajo. Cuando tú quieres iniciar un nuevo juego, digamos en un juego de RPG tipo Final Fantasy, tienes la opción de comenzar una nueva aventura en el mismo mundo con los mismos personajes. Cuando tú decides comenzar una nueva aventura en estos juegos, se borra la memoria, se borra absolutamente todo, empiezas desde cero, empiezas en el pueblo, ok. Lo mismo sucede en el juego de la vida, cuando tú decides otra vez venir a esta experiencia por voluntad propia, aquí nadie te está obligando. Obviamente se juega y se manipula muchísimo con las emociones en este juego para que tú vuelvas a volver a venir, es cierto eso también, porque en este juego de la vida
todo y nada es verdad. Todo al final siempre te va a llevar a lo mismo, ya sea la religión o la ciencia o la filosofía, la espiritualidad. A final de cuentas eres tú y todo esto es únicamente mera herramienta. Entonces, cuando tú comienzas un nuevo juego aquí, en este juego de la vida, toda tu memoria es borrada. Es como si, bueno, quiero volver a vivir esta experiencia otra vez. Y de cierta manera es algo que tú has consentido. Parte de la mecánica de la realidad, y es muy importante también, es que tú estás consintiendo todo. Nadie te está obligando a nadie, nada te reprime en este mundo. Todo es mental, y esto hasta el Kybalión te lo dice, y el Kybalión es una manera muy espiritual de mencionarlo. Todo esto es un universo mental, todo es mente, todo esto es tu propia imaginación, te guste, te parezca o no, es tu propia imaginación, y sin ti esta realidad no existe. Si tú te mueres, básicamente deja de existir el yo, todo lo que percibes como real. Entonces, básicamente, tú eres tu propio universo y cada persona es un universo en sí, y existen tantos universos como existen tantos observadores. Esto es un juego colectivamente individual en el que cada quien está percibiendo lo mismo y no está percibiendo lo mismo. Este universo, dentro de la mecánica de la realidad, pues yo podía percibirlo como un universo mental. Todo esto es una proyección mía y es una proyección de ti mismo, así como este video que estás viendo es una proyección de ti mismo y únicamente yo te estoy reflejando algún aspecto de ti. Otra de las mecánicas u otra de las reglas en este juego de la vida que también fue muy fuerte en su momento, decir, cabrones, es que no hay dualidad, todo es lo que es. Nosotros percibimos una dualidad porque así es como va el juego, así lo percibimos, ¿no? No hay una dualidad y sin embargo sí hay una dualidad. Tú sabes lo que no te haría bien o lo que te haría mal, en fin, tú sabes que dentro de este juego hay cosas que no harías o que sí harías. Eso ya depende total y completamente de ti y de cómo uses esto que llaman libre albedrío, que ahorita también vamos a eso. Y es que antes de hablar de libre albedrío, es la mecánica de la realidad es neutra. Todo en este juego es una serie de sucesos neutros, y esto es algo que siempre lo menciono en Patreon como una especie de eslogan, como una especie pues sí, de una frase que es recurrente en los videos de Patreon. Es: la vida es una serie de sucesos neutros a los cuales tú como jugador les pones color y decides con qué te quedas, y con lo positivo, con lo negativo, y cómo haces el aprendizaje, cómo lo integras, en fin. La vida es neutra y tú ya pones el color, y cuando tú recuerdas esto puede llegar a ser muy fuerte para el ego nada más. El espíritu sabe que esto es lo que es y que es una experiencia, y sin embargo el recordar la mecánica de la realidad es de alguna manera más para el ego, más que la conciencia. Más para el ego es porque pues el ego está aquí inmerso en el juego y muchas veces en piloto automático. Sin embargo, recordar la mecánica de la realidad te permite comprender que este ego es la experiencia, y que recordar la mecánica de la realidad ya no te permite estar con estas creencias de la suerte, el azar, la coincidencia, que Dios, que tú estás moviendo básicamente todo. Y cuando tú recuerdas que eso que llamas Dios eres tú en una realidad distinta, en otro plano de conciencia, pues bueno, acabas de revelarte el máximo secreto del juego, ¿no? Que eres tú. O sea, al final de cuentas eres tú, y que esto que estás viendo es una proyección de ti, y que es tan simple. Esto es lo más interesante, que esto es tan simple y a la vez tan complejo, que cuando tú en un estado alterado de conciencia, llámese meditación, psicodélicos, lo que tú quieras, ves la mecánica de la realidad jugar o estar marchando frente a tus ojos, es como estar viendo ese juego mecánico con todos los mecanismos y con todos los operadores. Básicamente es eso. Entonces puede llegar a ser muy choqueante. Sí, esto es algo que dentro del juego de la vida, dentro de la historia del juego de la vida, pues ya está bien descrito en las civilizaciones antiguas. ¿Por qué tanto esmero en ocultar la historia? ¿Por qué tanto esmero en esto? Pues sí, porque trae la mecánica de la realidad. Cuando tú te acuerdas de la mecánica de la realidad, dejas de consentir pues las pendejadas que están afuera, dejas de consentir esas realidades que tú no quieres vivir, y dices, pues sí, si todo es lo que yo le estoy dando atención, pues mejor le dejo de dar atención a las cosas que me están vendiendo afuera y comienzo a darle atención a lo que verdaderamente quiero vivir. Y esto es muy importante, porque cada persona está experimentando su propia realidad. No importa si conocen o no la mecánica de la realidad. Cada persona está viviendo su propia realidad, y lo que es real para ti no es real para otra persona, y así con todos. Cada persona está viviendo su propia alucinación de alguna manera, y sin embargo podemos llegar a un acuerdo en común de ciertas cosas, ¿no? En esto de explicar la mecánica de la realidad, y más que explicarla es compartirla, porque a final de cuentas yo simplemente estoy compartiendo mi experiencia de la manera más neutra posible, y hay obviamente muchísimas reglas
o funcionamientos en cómo pues está funcionando esta realidad, vaya pues, y que a veces se diluyen mucho en espiritualidad como reglas, como que alguien bajó y dijo esto, y no realmente si nosotros queremos hasta quitarle el contexto místico, muy probablemente dentro del juego tú en alguna otra encarnación que me está viendo bajó y dijo, miren, pues realmente esto funciona así, esto es la manera en que funciona este sueño, esto funciona en la realidad, todo es a base de programación mentales, todo es a base de percepción, todo es la perspectiva que yo le esté dando, todo es perspectiva en este juego. Lo que es bueno para unos va a ser malo para otros. Entonces, realmente otra de las cosas en esta mecánica de la realidad es que no existe el bien y el mal. Todo es parte de la misma fuerza. El bien y el mal son dos caras de la misma moneda. Y básicamente el hecho de comprender que la dualidad en sí misma es parte de una totalidad hace que el juego sea simplemente una película que estás observando y así sucedan las cosas más caóticas que sucedan, tú comprendes que este juego es una película y que esta vida, que esta realidad es tu propia línea de tiempo personal donde pues estás conectando a final de cuentas contigo mismo y estás creando el sueño como tú quieres. Recordar la mecánica de la realidad implica que te haces responsable total y completamente de tu realidad, que vas a dejar de estar echando culpas al que está afuera, al gobierno, a quien tú quieras, ¿no? El hecho de recordar la mecánica de la realidad también implica saber pues que no hay secretos afuera, ¿qué va a haber de secretos? O sea, esto no es un secreto, esto es un video de alguien que se echó unos fumes y que por muy absurdo que parezca, porque es muy absurdo, pues hay cierto funcionamiento también de la mecánica de la realidad con estas sustancias psicodélicas, ¿no? Están diseñadas para eso, están diseñadas para llevarte esos estados y está también diseñado el juego del sistema, está en modo leyenda, que pues claro que te pone todas estas sustancias como ilegales, como que te van a hacer loco, te van a hacer quedar mal, te pone hasta ejemplos personales y en tu cara de mira cómo va a suceder esto, ¿no? Tú tienes que ser sabio en este juego de la vida, en primera al no creer nada de nadie ni de mí, de nada. Lo más importante en este juego de la vida y parte de la mecánica de la realidad es que esto es tu experiencia. Por más que tú llegues a investigar, a leer, a no sé qué, es tu experiencia y nadie más que tú en esta realidad se va a dar cuenta y va a recordar esto. Sea por el medio que sea, en mi caso muy personal o de este personaje, una vez más repito, pues le tocó así por experimentación psicodélica. La mecánica de la realidad básicamente es el código de programación, todo lo que llaman geometría sagrada y todo esto es básicamente uno de los tantos códigos con los cuales está escrito esta simulación, este juego o este programa virtual que llamamos realidad. El nosotros comprender o recordar como espíritus fractales conscientes que estamos viviendo esta experiencia, la mecánica de la realidad, sea por cualquiera el método que sea, es únicamente para que tú diseñes esta realidad a conciencia usando estas reglas en la manera en que más te convenga. Obviamente, hay muchas reglas que están funcionando en esta mecánica de la realidad. Reglas que han sido escondidas por sociedades secretas, por ciertas logias, por ciertos gobiernos, en fin. Esto se ha quitado del foco público durante muchos años, décadas, siglos, qué sé yo. Y ahora en este 2024, en esta década de los 2020, la tienes al acceso de tus manos sin que te maten como en una escuela pitagórica por estar hablando del éter, de que si esto es una ilusión. Pues no, hoy puedes encontrar videos de como por ejemplo de este cabrón, pues echándose unos fumes de DMT y diciéndote que esto es una ilusión. Básicamente en esto consiste pues esto que llaman nueva era, que no tiene nada que ver con lo New Age, que es que básicamente pues todo está siendo revelado, hasta desde las cosas turbias y sucias que suceden en Hollywood y en la industria del entretenimiento, hasta la mecánica de la realidad. O sea, ¿en cuándo ibas a ver que un Mai te esté revelando la mecánica de la realidad gratis, sin pertenecer a alguna logia, sin pertenecer a nada de estas cosas que finalmente pues no hay verdad ahí? Esto sigue siendo una ilusión, igual que este Mai que tú estás viendo sigue siendo una ilusión. Todo es una ilusión, sin embargo, parte de esta mecánica de la realidad es a qué le estás dando atención en esta ilusión. Y aunque es una ilusión, esto no te exime y no te excluye de sentir las emociones. El hacerte consciente de la mecánica de la realidad no implica estar iluminado y estar de buenas y echarle rosas a todo el mundo y estar vibrando en amor todo el tiempo. No, el conocer y reconocer la mecánica de la realidad implica también muchas cosas a nivel físico. Por ejemplo, poner límites, hacerte consciente de tus emociones, hacerte responsable de tu
propia realidad de una manera ya consciente y saber que las decisiones que tomes van a impactar en otras realidades y también no estarte preocupando de todas las decisiones que vas a tomar por estar impactando en otras realidades. Simplemente se trata de que tú seas responsable y encuentres el balance en este juego de la vida y que ese balance es personal. Este juego de la vida es personal y tú sabes qué tanto es tanto de lo que sea o qué tanto no, qué tanto sí. Todo lo que tú ves afuera con respecto a todos los temas de que si sí o si no, todo eso es pura ilusión. Tú concéntrate en tu juego y esto es lo importante de la mecánica de la realidad. Al hacerte consciente de esto, dejas de lado todas estas programaciones absurdas que existen allá afuera y te haces consciente y cada vez que entras en estos bucles de drama sofisticado, de dolor o de depresión o qué sé yo, ahora te haces consciente y tú decides si les das fuerza, si les sigues dando atención y si lo haces real finalmente en tu juego, porque finalmente tú decides qué es lo que haces real o no en tu juego. Lo importante de la mecánica de la realidad, más allá de tener conocimientos o presumirla o yo soy muy espiritual y voy a meditar, eso a la mecánica de la realidad no le interesa, eso le vale madre, o sea, al universo le importa un pepino. Lo más importante de esta mecánica de la realidad es que tú tienes que ser congruente acá y en el exterior, eso es lo que te alinea precisamente con la realidad que quieres vivir y eso en todos los sentidos. Esto es algo que te guste o no, es algo que existe, así como existe la gravedad y todas estas programaciones que tú puedes vivir en este juego de la vida y que seguramente en algunos otros juegos, algunos otros jugadores desafiaron estos códigos, como algunos monjes, algunos personajes de los cuales se habla en el juego de la vida, que no tengo la más remota duda que hayan existido y que el hecho que el juego te los mencione no es para que los alabes, no es para que imites sus pasos, sino para que te hagas consciente que a lo mejor en este momento vas a manipular la materia de otra manera, comenzando haciéndote consciente de ti mismo y haciéndote consciente de cuáles son tus dones, qué es lo que te gusta hacer, cómo te gusta expresarte. Vaya, en el ser está tu servicio. Esto es lo importante de la mecánica de la realidad, que va más allá de cualquier misticismo, de cualquier paganería, brujería, logia, cualquier tema místico, filosófico, religioso que se te ocurre en el juego de la vida. Mira, la mecánica de la realidad se la suda. Eso no tiene nada que ver. O sea, la mecánica de la realidad existe independientemente de tus creencias espirituales o no. O sea, eso es lo que es, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy personal. Esto sí es un ejemplo muy personal. Lo que la gente llama registros akáshicos, por ejemplo, en el juego, que Akasha me imagino, y alguna vez leí por ahí que viene de la palabra memoria y tiene mucho que ver. Sin embargo, se diluye mucho como en el contexto místico, ¿no? Como, los registros akáshicos. Los registros akáshicos es únicamente la memoria, la data del juego que tú puedes encontrar adentro de ti y la puedes destapar, ya sea en estos estados psicodélicos, porque observas tu mente, obviamente está este remanente, está esa versión que estás jugando en todas las realidades al mismo tiempo y que estas vidas pasadas o futuras es en realidad tu propio multiverso que estás jugando en este presente. En este presente puede ser un dinosaurio, en este presente puede ser el presidente de México, en este presente puedes ser muchas personas a la vez. Por eso es que a veces esto de las vidas pasadas suele ser un poco confuso por todo este misticismo que existe. Uno se llega a identificar demasiado con este yo que se le olvida que es multiversal. Entonces, al ser tú multiversal, quiere decir que estás existiendo en otras realidades, incluso hasta como yo, hasta como Argenis, que está atrás de la cámara, ¿no? O sea, básicamente somos seres multiversales que estamos teniendo una experiencia individual. Que esto es lo interesante, cuando tú te haces consciente de esta mecánica de la realidad, dices, es cierto, o sea, esto que llaman vidas pasadas, pues en realidad soy yo en otras capas de realidad que no puedo tocar, pero que sin embargo existen más allá de mi percepción física, ¿no? Y que es donde entran estos sentidos extrasensoriales y habilidades, ¿no? Que tenemos en este juego de la vida y de la cual Argenis y yo hicimos un podcast hace unos momentos. Y que es interesante esto, ¿no? La mecánica de la realidad va más allá de cualquier tema que te imagines en este juego de la vida. Ponerle una etiqueta también sería de mi parte muy atrevido, por eso es que siempre lo procuro mantener de la manera más neutral posible, como por ejemplo con los registros akáshicos, es la data del juego, nada más. Si entras a los registros akáshicos es totalmente irrelevante en tu juego, sin embargo es interesante hacerlo, es interesante saber que existe toda esta mecánica y decir, no mames, a lo mejor este trauma vino de acá, ni siquiera precisamente de Mariano, a lo mejor vino de un ancestro, a lo mejor vino de acá, y el hecho de poderte hacer consciente de eso es decir, bueno, pues ese personaje ya no soy yo. Hacerte consciente de esto también te permite de alguna manera decir,
decir, no, pues ninguna culpa soy yo, ninguno de estos personajes que puedo ver soy yo. O sea, si voy a traer vidas pasadas o futuras a este presente, pues que sea con cosas chidas, ¿no? Que no sea con traumas y que no sea con cosas que deba pagar, ¿no? Tú puedes usar en este juego de la vida todo como herramienta, absolutamente todo. Tu poder de creador es lo que hace que este juego de la vida sea lo que tú quieras que sea básicamente, ¿no? Y si así tú lo quieres, como estos videos pueden ser una guía también para ti, una especie de ayuda nada más no algo que tengas que seguir al pie de la letra, o sea, no tienes que seguir al Maya al pie de la letra, o sea, no, esto es algo que siempre se los estoy diciendo en mi contenido y hasta incluso en el contenido de Patreon, que es todavía más neutral que este contenido, porque en el contenido de Patreon sí es tal cual, las cosas como son, así me sucedieron y así están, ¿no? Aquí todavía le pongo más contexto psicodélico por las experiencias, sin embargo también la mecánica de la realidad, pues le interesa mucho o poco que, bueno, le interesa nada, más bien que estés consumiendo psicodélicos, la mecánica de la realidad es simplemente lo que es, y en esta mecánica de la realidad pues existen estos psicodélicos que de alguna manera te permiten ver el velo de la ilusión y te permiten ver estas otras capas, ¿no? Es cierto que hay muchas reglas funcionando al mismo tiempo para que pues tú no te des cuenta que esto es un juego, ¿no? Hay un chingo de reglas que están funcionando. Yo no soy el Kibalión que te las voy a decir todas, sin embargo te puedo decir desde mi experiencia las más relevantes que han funcionado en mi vida. Es obvio que esta ley de atracción, claro que existe, le puedes poner el nombre que tú quieras, claro que existe esta ley de atracción, claro que existe el Dharma, claro que existe todo esto, si tú así también le das tu poder de atención y si te haces consciente de que eso también existe y de que todo esto únicamente existe para que tú lo ocupes como herramienta y nada más. O sea, esto es, una vez más vuelvo al mensaje central de esto. A la realidad le da igual si eres buena o mala persona, o si crees en Dios o no. Eso no le interesa a la realidad. La mecánica de la realidad funciona de igual manera que si te subes a un juego mecánico. Al operador le da igual si tienes una fobia, o al operador le da igual si la caída te da miedo. O sea, ese güey va a hacer lo que tiene que hacer y va a activar la mecánica aunque quieras o no, y te va a tirar de la montaña rusa. Lo mismo pasa con la mecánica de la realidad, solo que a un nivel cuántico muy enorme, que esos operadores pues son entidades que son los arquitectos de la realidad, que están ahí jalando los botoncitos y grabando y haciendo madres, y de repente pues tú los ves en esos estados alterados de conciencia y dices, ¿qué pedo? O sea, este güey, esta entidad, ¿qué pedo? No, mira, pues soy el que está filmando tu vida, güey. O mira, mira, yo soy el que hace que las cosas tengan textura, ¿no? O mira, yo soy la entidad que se encarga de que los animales se comporten así. O mira, yo soy la entidad encargada del tiempo, ¿no? O sea, y todas las entidades funcionan bajo cierta jerarquía, pero no esa jerarquía del más y el menos que el ego dice, ¿no? Que esta entidad es más. No, todas las entidades son conscientes porque cada una está funcionando también en su propio nivel dimensional y están teniendo su propia experiencia, y al final de cuentas eres tú. A final de cuentas, esto es lo más importante de la mecánica de la realidad. Siempre eres tú. Esto es lo más importante. En la mecánica de la realidad siempre eres tú. Le puedes decir yo superior, el espíritu, el alma, le puedes decir el fractal. O sea, a final de cuentas esto sigue siendo palabras, meramente lenguaje de este juego. Por eso es que la mecánica de la realidad va más allá hasta incluso de que yo te platique la mecánica de la realidad. Es un conocimiento, una sabiduría interna que tú tienes por dentro y tú sabes. Nada más es eso, y que se ha expresado en este mundo de diferentes maneras. Muchas personas han sacado manuales. Ahí está Ulises Sampe también con su manual en este juego de la vida, y que también es muy similar de cierta manera al mío, y que si lo quieres ver, pues es muy similar a la Biblia, es muy similar a todos estos libros que no son reglas. O sea, repito, no son reglas, es simplemente cómo funciona la realidad. Es como si bajas aquí y te dijeran el primer día, mira, aquí está el juego, aquí está el manual del juego, mira. O sea, si te dijeran eso desde un principio, bueno, pues otra cosa sería. Pero el juego va así, el juego va en que tú tienes que, está en modo leyenda y no hay un manual y te borraron la memoria y tienes que tú recordar. O sea, básicamente el juego es eso, recordar, y con estas reglas también, pues también saber que aunque es un juego individual, cuando tú compartes esto de alguna manera, se empiezan a abrir otras opciones, otras dimensiones, se empiezan a abrir otras puertas, otras alternativas que no creías posible. Otra de las mecánicas para finalizar este video es que todo esto de la gratitud y todo esto de agradecer no es una filosofía. O sea, realmente esto no es una filosofía, no es un estado, o sea, sí puedes llevártelo a una filosofía si quieres y te puede funcionar, pero esto de la gratitud y de compartir y del Dharma, más allá de ser
a algo filosófico y bonito y que esté muy romantizado, es es un hack, o sea, realmente son hacks. O sea, si tú estás agradecido en la vida, realmente sí suceden cosas, pero, o sea, agradecido de corazón, no agradecido porque estás esperando algo, ¿no? Sino agradecido porque realmente te sientes agradecido con tu realidad y sabes que el éxito ni siquiera existe, o sea, realmente solo estás en este presente y ya. El agradecimiento, la gratitud y el estar presente, más que cosas de meditación o filosóficas o muy bonitas o qué sé yo que te puedan decirle en la espiritualidad o no sé, en el yoga o lo que quieras, sí son unas reglas del juego que te permiten avanzar y que claro que puedes avanzar si no estás agradecido o lo que quieras, o sea, claro que lo puedes avanzar y claro que puedes avanzar en el juego si haces cosas que están pues nefastas, pero vas a tener tus propias consecuencias y va a llegar esa consecuencia y muchas personas le llaman karma, que no es nada más que el simple efecto boomerang pues de todas las cosas que has hecho, ya sean positivas o negativas, y ya tú sabrás si eso te beneficia o no, y si eso será tu karma o tu dharma, ya tú lo sabrás, ¿no? Entonces, la mecánica de la realidad te sirve, te funciona para eso, para comprender que esta realidad sí está estructurada bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas, que sí si al final lo quieres ver en tanto en la ciencia como en la religión, como en la espiritualidad, como en todo esto, puedes ver un poco de estas reglas siempre diluidas con muchas cosas que no son reales o que son no verdaderas en este juego. Tu misión es decodificar eso y que resuenes con lo que verdaderamente te vibre. Si leíste algo de la Biblia no tiene nada de malo, al contrario, sácale provecho, simplemente ve más allá de lo místico, ve más allá de lo científico, ve más allá del dogma espiritual y ve más allá de todas estas, pues sí, dogmas que son hechos herramientas, pero que la mente los hace dogmas. Y esto es algo muy importante también, que antes de terminar este video, algún jugador me comentó en un en vivo hace poquito de TikTok, que les recomiendo que vayan a los en vivos en TikTok, que todo es herramienta y se convierte en parásito mental hasta que tú lo haces tu verdad. Hasta que tú haces tu verdad, tu religión, es cuando posiblemente tu verdad te esté contando mentiras y precisamente estés cayendo en ese dogma y entonces eso que tú consideras tu verdad ahora es tu nuevo dogma. Así es que simplemente tienes que tener cuidado con esto, con tus creencias, porque aquí en este juego realmente nada es verdad, todo es una ilusión y realmente pues tu verdad, a final de cuentas, eres tú mismo. Que nadie te venda ninguna verdad, nadie te la tiene por qué vender, y si algo se te vende en este canal, son experiencias inmersivas, son experiencias para que tú asistas, y esto es, pues lo único que se vende en este canal, experiencias, conciertos, pláticas, charlas, la única verdad que vas a encontrar, pues está en ti y nada más, y esto es la verdadera mecánica de la realidad. La verdadera mecánica de la realidad, para resumir este video, es que todo es una ilusión, todo es un sueño, no hay proceso, todo está, ya lo tienes, todo está en este presente, todo lo demás, mira, es pura ilusión. Hasta este video explicándote esto es pura ilusión. Así es que simplemente relájate. ¡Ah! Este che naranjón me espantó. Yo así dije, ¿qué pedo? Relájate. ¡Ah! Y este cabrón dice, a ver, sí, cierto, pinche gato me está poniendo a prueba. Simplemente relájate y disfruta de la película. Está bien sentir, es válido sentir, sin embargo, tu comportamiento ya es otra cosa. Como tú decidas comportarte depende total y enteramente de ti. También no tienes control sobre nada aquí de afuera. No tienes absolutamente control sobre las fuerzas externas, sobre lo que vaya, si va a haber guerra o no mañana, si va, en fin, todas estas cosas, olvídate, suelta el control. No tienes control sobre las demás personas, sobre nadie ni nada. Y sobre ahí comienza el verdadero libre albedrío, que es hacerte consciente que aunque no tienes el control de nada afuera, sí tienes el control de ti, y eso es lo que importa en este juego de la vida. Y antes de despedir este video, mis queridos Mice, como siempre quiero invitarlos a todas mis demás redes, a las redes de Dharma 369, a las redes de Fractalia. Gracias a todas las personas que fueron al último evento de Fractalia, estuvo súper chingón. Hasta el momento y la fecha, el evento más chingón que hemos tenido. Realmente se han logrado pulir varias cosas de las cuales estamos muy orgullosos y hemos procurado llevarles una experiencia psicodélica sin psicodélico, básicamente esta experiencia de sinestesia, con una meditación guiada, con música en 432, con visuales, sonidos, aromas, en fin, texturas. Está saliendo bastante bien, mis queridos Mice, muchísimas gracias. Pueden encontrarnos en Instagram y en TikTok como Experiencia Fractalia, y también pueden checar mis demás redes aquí en la cajita de comentarios cuando van a ser las fechas para la nueva siguiente experiencia
experiencia, ya sea de Dharma o de Fractalia o de las dos al mismo tiempo. Así es que, mis queridos Mice, en Patreon pueden encontrar no nada más videos de la mecánica de la realidad, sino pueden encontrar accesos a las experiencias inmersivas de Fractalia, de Dharma 369, sin costo adicional por el simple hecho de estar en el Patreon donando la cantidad que ustedes decidan donar o aportar o dar lo que ustedes quieran o compartir. Ustedes tienen acceso a las experiencias ya sin absolutamente nada más ahí les ponemos la fecha y simplemente anotamos sus nombres y ustedes tienen acceso a estas experiencias que ustedes hacen posible con su aportación y su intercambio de energía, además de que también está el manual Síntesis 369, el manual del juego de la vida, que es el manual del jugador muy resumido de cómo, si a mí me dijeran escríbete un manual del juego de la vida en menos de 30 páginas, ahí está el manual, ahí está para que lo chequen con lo esencial que ustedes requieren, no más, no menos, justo lo esencial que ustedes requieren para que este juego de la vida sea como ustedes decidan que sea. Y también pueden encontrar canciones, pueden encontrar varias cosas en el Patreon, gracias a los que ya forman parte de esta plataforma. Y muchísimas gracias también a todos los que ya se han unido a las demás redes. Muchísimas gracias, mis queridos Mice. Recuerden que este show no sería posible sin ustedes. Y para despedir este video también quiero decirles que ya está disponible el último EP álbum de Dharma 369 titulado como esta experiencia Fractalia, que no es nada más y menos que este soundtrack de toda la experiencia que hemos diseñado de Fractalia para que ustedes puedan pues meterse en el viaje. Ya lo pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas musicales, Apple Music, YouTube Music, Spotify, la que ustedes quieran. Ahí está disponible el álbum de Fractalia que acabamos de subir hace poquito y que es toda esta experiencia de Fractalia que nosotros estamos llevando hacia ustedes y que también en vivo además estamos haciendo cosas que pues no están en el disco. Así es que pues está bastante interesante este álbum de Fractalia porque estamos haciendo unas cosas que para nosotros son pues completamente nuevas y que queremos compartir con ustedes. Y mis queridos Mice, antes de despedir este video, como en todos los videos de este canal, únicamente quiero recordarles que la única verdad que existe está dentro de cada uno de ustedes. Este juego puede ser lo que ustedes quieran que sea. Simplemente disfrútenlo y no se preocupen demasiado por esto de las reglas del juego. Lo único que importa en este presente es disfrutar y crearlo a conciencia. El resto, mis queridos Mice, el resto depende únicamente de cada uno de ustedes. Que estén muy chido. Chao.